soy docente. En la escuela primaria, en cuarto grado, enseñábamos a los chicos la división de los poderes. El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Y decíamos que el poder legislativo era el que le controla al Estado, al gobernador, o le controla o sanciona la ley, o las ordenanzas, y le controla ¿a quién? Al poder ejecutivo. Y acá vemos que en la provincia de Misiones, en una familia conviven los tres poderes. O sea, está el ejecutivo, el legislativo y el judicial, todo viene en la misma casa. ¿Qué democracia puede haber en un municipio donde el intendente, el hijo del presidente del Consejo Deliberante y la otra hija de jueza de paz? Entonces, claro, la sociedad mira esto, che, acá manda lo que apaga el pueblo, como digo yo. Lo que apaga el pueblo. A ver, ¿qué le puede decir, no, la presidenta del consejo al intendente si duermen en la misma cama? No, el otro día no duermen más, discúlpenme esta presión, pero voy a decir. ¿Qué le puede controlar al marido? O sea, tiene que ir a la casa. Entonces, esas cuestiones me parece que hay que seguir discutiendo, porque pareciera ser que al único que le tenemos confianza es nuestra familia. Y la única familia en el pueblo inteligente es la familia del intendente. El resto, no aprueba ni séptimo grado, según él, ¿no? Entonces, como decía, en las cuestiones judiciales hay una terna. ¿Por qué siempre la terna tiene que ser el hijo del intendente? El único capacitado del pueblo. Y se olvidaron de Alba Pose, que también el intendente y el hijo es presidente del Consejo Deliberante. Y después podemos ir al resto, ¿no? Que me voy de diputado y le dejo a mi señora intendente. Me voy de diputado y le dejo a mi hermano acá en los municipios. ¿Cuánta historia hay en esta provincia de Misiones? Me parece que hay un nepotismo terrible. Y ahí se forman los capangas. Claro, ¿cómo no hace capanga el intendente? Si él manda todo en el pueblo. Un pueblito chico, ¿no? Un pueblo sometido. Eso te va a Tres Capones, te va a Callarí, que hace, no sé, desde que está la democracia, el intendente y toda la familia maneja el pueblo. Es más, en el pueblo ya no vive más nadie, votan todos los que están allá, no verá, porque en realidad ya no vive más nadie en Callarí. Entonces, esas son cosas que uno reclama, señor presidente, en el tema institucional, ¿no? Porque siempre se habló desde el proyecto de la renovación que había que terminar con los capangas. Con lo que yo veo, estamos reproduciendo unos cuantos los pueblos del pueblo, chiquitos. Y cada vez más capangas, porque tienen los tres poderes ya. Antes tenía un poder, ahora tiene el legislativo, el ejecutivo y tiene el judicial. Entonces, algo tenemos que hacer. Pues no podemos permitir que una familia sea dueña de los tres poderes. Entonces, cuando yo me voy a la escuela nuevamente a señalarle, le voy a decir, bueno, en Callarí, acá no existen los tres poderes, acá hay una familia que es dueña de los tres poderes, o sea que acá no hay legislativo, ejecutivo y provincial. O sea que vamos a tener que cambiar el currículum de la escuela también, de acuerdo a los municipios. Eso nomás quiero agregar, y es un reclamo que uno ve continuamente en el interior de la provincia. Y creo que los legisladores tenemos que pensar en buscar adecuar una ley para no imposibilitar al hijo del intendente que sea candidato concejal. Tiene su derecho dentro de la democracia. Ahora es una cuestión de ética. Es decir, como un pueblo, los tres poderes viven bajo un mismo techo. ¿Qué independencia puede tener? Ninguna. Es una cuestión de ética y es lo que uno escucha mucho en los pueblos del interior cuando uno recorre, ¿no? El intendente que quiere irse del poder y quiere ser diputado, quiere dejar a la mujer, porque sabe que si le deja el otro a la otra semana ya no puede volver al pueblo, no puede volver a la intendencia. Entonces se aseguran con los parientes el poder. Y eso está mal. Para mí es una cuestión de ética. Tal vez no podemos legislar acá. Tal vez no podemos poner una ley en contra de esto, pero sí me parece que hay que ver la cuestión ética en estos municipios y bueno, porque si no vamos a tener, como vuelvo a decirle, cambiar el currículum en la escuela y decir,
al municipio que los tres poderes le maneja una sola familia. Gracias, señor presidente.